estaba predicando en otra iglesia, fue a hacer un pituto, así que no, fue invitado a una iglesia a predicar, así que para que también estemos orando por él, para que el Señor le use allá. Y los niños pueden pasar al culto junior, a la sala de atrás, pueden pasar a aquel lugar si desean. Hermano Enrique tiene la predicación el día de hoy, así que le recibo a nuestro hermano para que el Señor le pueda usar también. Hoy, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Estamos. Bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad de estar acá. El pastor me encargó, como él fue a hacer el pituto, como dijo el hermano, no, estuvo compartiendo allá en la iglesia donde él creo que creció. Ellos tienen una actividad especial, una vez al año creo que es el aniversario, no sé si es algo similar, pero es una actividad donde le invitan para que pueda estar allá compartiendo. Así que estuvo en la mañana con nosotros en la escuela dominical, así que nos encargó también sus oraciones. La semana pasada ya se dio un cambio a lo que son los estudios que hemos estado escuchando hace bastante tiempo. Fue el libro de Hebreos, ¿recuerdan? ¿Sí? Nadie se puede olvidar de eso. Fueron bastantes semanas donde pudimos estar desarrollando el libro, especialmente el pastor, compartiendo sobre un tema tan especial y el mensaje que traía ese libro. Gracias, hermano Samuel. Y como bien dicho, la semana pasada también el pastor comenzó con otra serie de estudios relacionados con el tema de la familia. Y me encargó, ¿cierto?, ahora que pudiese estar tocando el segundo tema, que hace mención hacia los varones de la iglesia, o sea, los varones en sí. Hemos estado durante el año también y el año pasado en la reunión de varones estudiando un libro que en realidad ha sido de mucha bendición para los que hemos estado participando, donde está haciendo mención a muchos temas que son contingentes al problema en sí que tenemos nosotros los hombres con respecto a nuestras responsabilidades, donde muchas veces colocamos excusas para poder justificarnos, ¿cierto?, con aquellas cosas que tenemos que hacer y no las hacemos. Y ha sido un tiempo muy, muy especial poder estar compartiendo. Y quise tomar como inicio, ¿cierto?, esta introducción mencionando lo que hemos venido estudiando, porque con respecto a lo que es la masculinidad o el rol del varón, del hombre en sí, es de tanta importancia hoy en día. No solamente porque nos estamos viviendo en un tiempo complicado, difícil, sino que si nosotros tuviésemos una noción correcta de lo que es la responsabilidad del hombre de una manera bíblica, la sociedad sería distinta. Sin duda sería distinta, pero hoy en día estamos envueltos, ¿cierto?, en todas estas tendencias, ¿cierto?, con respecto a la igualdad de muchas cosas, a la transformación de los géneros y todo eso, donde va, ¿cierto?, corrompiendo el plan original del Señor. Quiero leer un pasaje para poder introducir, dice allí 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, ahí en el capítulo 15 el apóstol Pablo está compartiendo sobre las resurrecciones, hablando sobre el misterio, que no todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados, ¿cierto? Hablando sobre lo que nos espera, que es la venida del Señor. Y ahí el apóstol Pablo menciona ahí en el versículo 13, y dice, velad, estad firmes en la fe. Y hace una clara exhortación al hecho de poder tener esta actitud, de poder estar velando, de estar atentos, ¿cierto?, en este tiempo. ¿A qué? Dice, estad firmes en la fe, en lo que es la palabra del Señor, lo que uno va escuchando de la Escritura. Entonces necesitamos velar, estar atentos, estar firmes en la fe, como una firme ancla, ¿cierto?, tomado, ¿cierto?, de lo que dice la palabra de Dios, y dice, portaos varonilmente y esforzaos.
donde hace referencia ahí a portados varonilmente. Pienso que el apóstol Pablo estuvo haciendo clara dirección con esa palabra, obviamente a los varones, ¿no? Pero con la actitud, con lo que realmente la palabra de Dios está pidiendo hacia los varones. Portados varonilmente. Antes hace la exhortación de poder estar velando, de estar firmes en la fe, de estar esforzándonos en la vida cristiana, pero portados varonilmente. O sea, hay una enseñanza, ¿cierto?, que el apóstol estaba compartiendo con ellos también. Y es lo que vamos a ver en esta mañana ya o esta tarde. Voy a tratar de no ocupar mucho tiempo, pero tampoco quiero correr para que podamos ver juntos, ¿cierto? Esta primera parte, este estudio tiene una segunda parte que no sé quién la va a dar, pero a mí me correspondió la primera. Estuve buscando algunas preguntas, ¿cierto? Respuestas a algunas preguntas con respecto a la sociedad. ¿Qué significa ser un hombre en la sociedad hoy en día? Y copié y pegué algunas respuestas y voy a leerlas así literal. Dice, ¿qué significa ser un hombre en la sociedad? De manera generalizada, la sociedad suele relacionar a los hombres con características como la valentía. O sea, un hombre, un verdadero hombre, es aquel que en cierta manera, ¿cierto?, se caracteriza por esta cualidad de ser una persona valiente, osada, por su fuerza o por su poder. Otro atributo que define la masculinidad tiene que ver con evitar la vulnerabilidad de las emociones y legitimar la violencia. Cuando estaba leyendo esto me acordé de mi papá. Lo menciono ahora porque mi padre, bueno, fue un hombre para mí muy especial, como son los padres de cada uno de ustedes, al cual yo quise mucho, lo respeté mucho, lo admiré, a pesar de ser una persona muy, muy silenciosa. Pero, por ejemplo, cuando ya estaba ya por finalizar sus días, recordemos que, bueno, mis padres fallecieron con diferencia de 2 días, pero ellos siempre estuvieron como dentro de todo bien con su salud, con su físico y todo. Y a veces mi padre ya cuando dejó de trabajar, ahí cuando se vino un poquito hacia abajo, él quería darle lo más que pudiese, le empezamos a llevar al médico y tuve el privilegio de acompañarlo varias veces. Y lo llevaba porque obviamente no estaba del todo bien y estábamos ocupándonos porque ya tenía más tiempo, ya no iba a trabajar. Y cuando llegaba al médico ahí se sentaba ahí y le decía al médico, ¿cómo está, don José? Bien. ¿Le duele algo? No. Y mi padre estaba ahí apenas, ¿cierto? A veces se subía al auto, todo ahí un poquito tieso, con dolores, pero tú le preguntabas cómo estaba, bien. Y me hizo recordar con respecto a esto, ¿no? De que el varón en sí a veces trata de ocultar el hecho de esa vulnerabilidad de manifestar emociones, de decir, ¿sabes qué? No estoy bien. O a veces yo no recuerdo tampoco haber visto a mi padre llorar. Nunca lo vi llorar. Pero yo sé que él tenía sus momentos también especiales. Un par de veces, ¿no? Cuando falleció una hermana, un ojo un poquito lloroso, pero nada más. O sea, no tengo recuerdo de que mi padre, ¿cierto?, haya llorado en presencia de nosotros. Entonces, eso también a veces muestra, ¿no?, de que un hombre, para ser un hombre uno tiene que ser fuerte, no tiene que llorar, no tiene que mostrar debilidad. Y es lo que en cierta manera la sociedad va mostrando. También legitimar la violencia. Hace poco estuve arreglando mi impresora y la llevé a un lugar cerca del trabajo ahí en Santiago. Y tuve que ir a buscarla y de paso hay un restaurante donde, bueno, obviamente uno va a comer, pero tiene una cualidad de que es un restaurante donde uno va a comer y hay damas de compañía, ahí en la calle. Y pasan por ahí, te ofrecen café, un plato de comida y se ponen a conversar así, a la luz del día. Y se ve que en ese momento yo vi que venían 2 personas, un caballero así calvo, con un sobre todo hasta casi los tobillos, y detrás de él venía un tipo así. Y veo que van hacia una persona y le dan un golpe de tal manera que sonó como un ladrillo que le pegó acá en la cara. Y el hombre cayó así desvanecido
Y ahí el caballero, como por así decirlo, el jefe o por darle un nombre, retó al otro diciéndole cómo hacía eso, que cuando tenía que hacer esas cosas no lo hacía. Entonces se ve que después me enteré que él era el dueño de esos 2 restaurantes y algo había pasado ahí y fueron a hacer cierto, a desquitarse, qué sé yo, quizás hacerse presente. Ten cuidado que no venga a hacer cosas malas acá. Pero muchas veces la violencia también marca de que es un hombre, es parte de lo que es ser un hombre, de ser la parte masculina, ¿no? Otra pregunta dice, ¿qué significa ser un hombre? La masculinidad se define como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son características del hombre en una sociedad determinada. Otra más dice, ¿qué define a un hombre en la sociedad actual? ¿Qué es lo que define a un hombre? Estas cualidades y comportamientos pueden variar de una cultura a otra, pero a menudo incluyen rasgos como la fuerza, la agresividad, dominio e independencia. Un hombre puede ser masculino de muchas maneras diferentes y cada persona puede exhibir distintas combinaciones de rasgos masculinos. Entonces vemos que hoy en día en la sociedad, para poder manifestarse como un hombre, ¿cierto? Se presentan estas situaciones, donde una persona no tiene que mostrar vulnerabilidad con respecto a debilidad, no llorar, ser una persona fuerte, que apoya, ¿cierto?, en cierta manera la violencia. Ahora, con respecto a eso, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué significa ser un hombre en la Biblia? Antes de introducirnos, vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por este tiempo de compartir tu palabra. Pedimos, Señor, que sea de bendición para todos los hermanos y también toda la congregación que está, Señor, en este momento reunida acá. Pedimos, Señor, que nos enseñes y hables directamente a nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa ser hombre en la Biblia? Ser hombre en la Biblia significa ser imagen y semejanza de Dios. Totalmente distinto, ¿no?, a lo que es la visión hoy en día afuera. Es ser imagen y semejanza de Dios. Una criatura libre con la capacidad de poder amar a Dios, de poder relacionarse con su Creador y con una ubicación de liderazgo y también de servicio. Pero este servicio como una cualidad especial, un servicio sacrificial. Repito, ser hombre en la Biblia significa ser imagen y semejanza de Dios. Criatura libre es una persona con la capacidad de poder amar a Dios, de poder tener una relación con Él, con el Creador, con su Creador y también con esa vocación de liderazgo y servicio sacrificial. Vamos a ver fundamentos bíblicos para la masculinidad. Vamos a ir a la Biblia. ¿Qué es lo que ella nos dice con respecto a qué es ser un verdadero hombre? Ya en unas par de semanas más les va a tocar a las mujeres, ¿ya? No es una advertencia ni nada, pero sí sé que la palabra de Dios también va a hablar a sus vidas. Hoy toca a los varones, me toca a mí, en cierta manera, ¿no? Todos los que estamos acá. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 2. Es bueno siempre ir a los orígenes, ¿cierto? Porque allí la palabra del Señor nos va a indicar, ¿cierto?, los fundamentos que están basados en su palabra con respecto a este tema que estamos tocando. Dice allí el libro de Génesis, capítulo 2, del 15 al 24, lo voy a leer. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, ¿no es bueno que el hombre esté solo? Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vemos acá lo siguiente, que en este pasaje vamos a ver dos pilares, que lo vamos a volver a leer ahí enseguida, dos pilares de la masculinidad bíblica, o de cómo es un hombre, ¿cierto?, según la Biblia, que es algo que Dios, ¿cierto?, nos ha dado. Una de ellas es la autoridad y la responsabilidad. Una de las cualidades o de las características de un hombre de Dios, de un verdadero hombre, ¿cierto?, de la verdadera masculinidad, es el hecho de que Dios nos dio autoridad y a su vez responsabilidad. Autoridad y responsabilidad. Fíjate que la autoridad y la responsabilidad se ven como Dios comisionó al hombre para que trabajara en el huerto y velara por él. Ahí en el 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿y qué dice? Y lo puso en Edén. En Edén, ¿cierto?, el lugar que Dios, ¿cierto?, preparó, y él colocó al hombre, dándole, ¿cierto?, ese privilegio y esa autoridad sobre todas las cosas que Dios había creado. Dios puso al hombre con un propósito, dice, para que lo labrara. Entonces vemos aquí que Dios le da autoridad a Dios al hombre que está allí en el jardín del Edén, y también esa responsabilidad que significaba que él tenía que labrar eso. Entonces, una de las cosas que nosotros como varones necesitamos saber es que Dios nos dio la autoridad y también nos dio responsabilidades. Esa autoridad recae sobre el hombre desde el principio de la creación. Dice, la autoridad y la responsabilidad también se ven como en Dios comisionó al hombre para que trabajara en el huerto y velara por él. Fíjate que Dios trajo, como dice y hemos leído ahí, que Dios trajo a todas las criaturas vivientes y llamó al hombre que él había puesto, y todo lo que él creó, ¿cierto?, le dijo: colócale nombre a todos estos. Y él le puso nombre a los animales que hoy en día nosotros conocemos: al caballo, ¿cierto?, a la caballa, al toro, a la tora, por así decirlo, al vaco, a la vaca. Pero fíjate que en medio de ellos dice la Escritura que Dios vio que para Adán no había nada. O sea, todos estaban de dos y él estaba solo. Dios le dio la autoridad, sí, lo puso en el lugar, en el Edén. Le dijo: todo esto que yo he creado, tú vas a tener que colocarle nombre. Y él empezó a hacer tu trabajo con la autoridad dada por Dios. Tenía y estaba cumpliendo de una manera a la perfección lo que Dios le había pedido. Pero vemos también, en cierta manera, de que en el transcurso del desarrollo de la actividad que estaba realizando Adán, Dios se dio cuenta de que él estaba solo. Él estaba solo. ¿Y qué necesitaba? Una compañera. Y esa compañera iba a ser ¿para qué? Para ayuda. Una ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Yo me imagino, ¿no?, de que el hombre fue y después se dio vuelta y se encontró con la ayuda idónea. Tiene que haberse maravillado, ¿no?, en cierta manera, de que Dios, porque Dios se la trajo. Y antes Eva no existía.
Y él se la trajo y se maravilló y dijo, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Esto le puso a Adán, varona, porque del varón, dice, fue tomada. Y ahí viene el principio, ¿no? De que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermanos, es importante esto porque vemos a la mujer creada con el propósito de ser un complemento. En otras versiones dice, o de una ayuda adecuada, o ayuda ideal para el hombre. Vemos a Dios dando a Adán la autoridad de nombrar, ¿cierto?, a su ayudante. Aquí en el 2:23 es lo que acabo de mencionar, donde cuando Dios se la trajo, y él le dice, Adán, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Pero vemos también de que él ejerce la autoridad que Dios le dio. Y él le puso un nombre. Está allí en el, si no me equivoco, capítulo 3, versículo 20, dice, y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva. O sea, lo mencionó como que es parte mío ahora, hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, pero quizás no le gustó ese nombre, ¿no? Y él, con la autoridad que Dios le dio, le puso ahí en el versículo 20 del capítulo 3, dice, Adán llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Hermanos, esto es importante porque al principio Dios, ¿cierto?, creó todas las cosas en el principio. En el capítulo 1, versículo 26, estando la Trinidad presente, digo la Trinidad porque cuando el Señor manifiesta, o en su palabra manifiesta allí en el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos, no haré. Ahí estaba la Trinidad presente. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, nuevamente este pasaje está ratificando de que Dios en su plan, en su mente, en conjunto con la Trinidad, dijimos, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y señoree, ¿cierto?, sobre todas las cosas que nosotros vamos a hacer. O sea, fue traspasada una autoridad, esa autoridad que el hombre asumió. Y ahí dice, y señoree, ¿cierto?, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero fíjate el versículo 27. El libro de Génesis, el capítulo 1 y el 2 y el 3 no son como cronológicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el versículo 27 dice, y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, ¿qué dice? Varón y hembra. Entonces, vemos acá que la mujer no tiene un segundo lugar, no hizo una distinción. Sí hay distinción en cuanto a roles, pero en cuanto a valor, somos igual delante de la presencia de Dios, hombre y mujer, porque ambos fuimos creados por Dios. Entonces, esto lo está diciendo la Escritura, que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero en el transcurso del desarrollo de esa autoridad que Dios le había dado al hombre, y estaba desarrollando, ¿cierto?, y haciendo ese trabajo, Dios vio que el hombre estaba solo y dijo, y le haré ayuda idónea para él. Es como que fue el desarrollo, ¿no?, de lo que ya había dicho anteriormente. Hermanos, con respecto al tema de la autoridad y de las responsabilidades, vemos también que son evidentes en la caída. Aquí hay una responsabilidad en este momento, lo que estaba pasando. Dice, porque la serpiente, dice, era astuta, un animal muy, muy astuto, una creación muy astuta. Pregunta, dice, ¿fue primero a Eva? Dice, ¿no fue porque ella era inferior?
o porque sufría alguna debilidad, sino que él tentó a Eva porque Eva tenía que en cierta manera someterse a la autoridad que Dios le había dado sobre ella. Entonces aquí vemos cómo Satanás trata de trastocar el orden de Dios. Adán, responsable de todo, de señorear sobre todas las cosas, de poder estar también allí con su mujer, poder amarla y juntos hacer el trabajo. Pero Dios siempre se dirigió al hombre y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿cierto? Pero del árbol que está en medio ahí no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, dice, vas a morir. Entonces Dios se dirigió al hombre como autoridad principal. Pero vemos cómo Satanás atacó por otro lado a la mujer. Y vemos, ¿cierto?, que eso fue en cierta manera como una amenaza directa al corazón mismo sobre el hecho de poder pasar a llevar la autoridad de Adán. Siendo que Eva era su compañera, era su ayudante, también con una función especial. Dice, así en lugar de que el hombre se someta a Dios, la mujer acepte el liderazgo del hombre y ambos tengan autoridad sobre la creación. ¿Se entiende el orden? En lugar de Dios, el hombre tiene que someterse a Dios, la mujer acepte el liderazgo de Dios y ambos tengan autoridad sobre la creación. Aquí dice, la mujer escucha a la criatura, el hombre escucha a la mujer y ambos no escuchan a Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede más adelante? Ahí en Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, dice, se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Oyeron la voz de Jehová que se paseaba y el Señor les pregunta, ¿dónde estás tú? ¿A quién llamó Dios? ¿A Eva? ¿Sobre quién estaba la responsabilidad y la autoridad de lo que estaba pasando? Sobre Adán, ¿cierto? Dios le dice, ¿dónde estás tú? Y él le responde, ¿cierto? El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, ¿qué dice? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y ese es un problema que se viene repitiendo hasta el día de hoy, ¿no? La autoridad sobre todas las cosas, Dios la delegó al hombre. Y Dios va a pedir cuenta al hombre. Si bien es cierto, cuando estamos estudiando lo que son los eventos, ¿cierto?, de lo que es escatología, va a venir el tribunal de Cristo, ¿cierto?, la boda del Cordero, donde ahí en ese momento cada uno, o sea, hombre y mujer, va a responder. Pero delante de Dios, el que va a estar respondiendo en cierta manera como cabeza de todo, porque Dios le dio la autoridad desde el principio del Edén al hombre, va a ser el mismo hombre. Es importante, Dios llamó a Adán a rendir cuentas y él estaba reafirmando el orden creado originalmente. Para ser hombres, hermanos, que realmente podamos honrar a Dios, necesitamos saber de que Dios nos dio la autoridad. Dios le dio al hombre la autoridad de una manera
tan especial desde el principio para que gobernase todo. No le faltaba nada. Y también, ¿cierto?, tenía que cumplir con responsabilidades y lo estaba haciendo a cabalidad. Entonces, examinémonos a nosotros mismos cómo estamos, ¿cierto?, llevando adelante a cabo este privilegio, esta bendición de Dios de ser autoridad, porque es una autoridad que Dios nos las delegó y también necesitamos cumplir con responsabilidades. Algo más que menciona ahí el capítulo 2, versículo 15, y es algo que también caracteriza al hombre, a la verdadera masculinidad, es el hecho de trabajar y de vigilar. Dios le delegó la autoridad y la responsabilidad, pero eso implica también de que el hombre tenía que trabajar y vigilar. Trabajar y vigilar. El versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el Edén. ¿Con qué propósito? Dice, para que lo labrara y lo guardase. Eso nos está hablando de trabajar y de vigilar, de cuidar. Esta palabra trabajar significa también servir, labrar o cultivar. Ese es el papel del hombre en el huerto. Pero eso no significa que todos los hombres tenemos que en cierta manera ser jardineros, ¿no? O sea, Adán estaba ahí porque estaba en el patio grande, ahí en el Edén, y estaban todas aquellas cosas. Pero hoy en día Dios nos llama a los varones a trabajar. Y hoy en día hay profesiones, hay oficios, y necesitamos, ¿cierto?, trabajar. Recuerda que Dios no en su plan no dejó afuera el trabajo. Solamente que cuando el hombre pecó, dice: ahora la tierra te va a producir espinos y cardos, y serás más arduo con el sudor de tu frente. Pero eso es una responsabilidad hasta el día de hoy, de poder trabajar. Estamos llamados, hermanos, a trabajar. Para proveer, en primer lugar, en cierta manera, para nosotros mismos y para los demás. Un hombre fiel, entonces, es aquel que se ha dedicado a cultivar, a construir y a producir no solo cosas, sino también personas. Hermanos, el trabajo que está realizando el hermano Julio, hermano José, hermano Raúl, ¿cierto?, es para poder, ¿cierto?, cumplir el rol de varón que está, ¿cierto?, estipulado ahí en la palabra de Dios. Dios le mandó al hombre a, como dice el versículo 15, para que labrara o para que trabajara la tierra, todo aquello, y lo guardase. Y eso se sigue, ¿cierto?, extendiendo hasta este tiempo. Yo estoy trabajando para poder suplir, ¿cierto?, mis necesidades, pero especialmente también poder suplir las necesidades de mis seres queridos, tal como lo hace cada uno acá. Esa responsabilidad bíblicamente es del varón, pero también, ¿cierto?, es importante proveer para nosotros mismos. Un hombre fiel entonces es aquel que se ha dedicado a cultivar. Vamos allí a Efesios, por favor, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versos 28 y 29. Aquí estamos haciendo referencia ya a lo que es el núcleo familiar como varón. Dice: así también los maridos deben, ¿qué dice? Amar a sus mujeres. Y cuando uno está cumpliendo la responsabilidad de trabajar, está demostrando en parte también, ¿cierto?, el amor que tiene hacia la persona que tiene al lado, porque va a poder, ¿cierto?, suplir sus necesidades, tanto físicas, materiales, lo que sea. Pero ¿cómo deben amar a sus mujeres? Dice, como a sus mismos cuerpos. O sea,
Debemos amar, leo literal, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de esa carne y de sus huesos. Y vuelvo a repetir lo que estaba allí en el libro de Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay una segunda parte ahí en el versículo 15. Ya nos quedó claro que el hombre tiene que trabajar hasta el día de hoy para poder suplir sus necesidades, las necesidades de aquellos que están a su alrededor principalmente. Pero ahí en el versículo 15 decía, 2:15, para que lo labrase y guardase. Cuando habla o hace mención al hecho de poder guardar, es algo que uno tiene que vigilar, cuidar de o guardar de. Lo que vemos es que un hombre debe tanto manejar el arado de la provisión, como también, ¿cierto?, llevar la espada de la protección. Necesitamos trabajar, varones, para poder suplir las necesidades nuestras, de nuestras familias y de los demás. Pero también necesitamos cuidar del entorno familiar, de los peligros. Dios mandó a trabajar y a guardar. Ser hombre no se trata principalmente de salir a cazar, de tener fuerza, de poder subir una montaña, de poder reparar autos. Se trata principalmente también de poder proveer para las necesidades de los demás. Y ese es el objetivo. El trabajo es para poder producir. Y ese trabajo también debe traer provisión. Y también nos encarga el Señor que guardemos eso, que lo cuidemos. Esa es una característica que quizás hoy en día se adolece de los hombres hoy en día. A veces hay situaciones especiales donde perdemos el trabajo y eso produce quizás un poco de aflicción. Yo recuerdo de que en momentos, y disculpe que mencione el ejemplo de mis padres, mi mamá siempre ella estuvo con nosotros ahí en la casa, éramos 5 hermanos, y ella es la que estaba ahí con la ropa, nos llevaba a la escuela en la mañana y después los que estaban en la jornada de la tarde nos iba a buscar, nos bañaba en una artesa en esa época. Pero había momentos en que mi papá perdía el trabajo, que él siempre fue una persona de campo y trabajaba en los campos haciendo recolección de fruta y cosas así, ya más grande en la construcción, pero había periodos en que mi padre no tenía trabajo y ahí mi mamá también ayudando y aportando. Aprendió a cortar el pelo, llegaba gente ahí, con eso compraba el pan, aprendió a bordar, ambos, ¿cierto?, proveyendo, pero la responsabilidad principal, ¿cierto?, recae sobre el hombre. Hoy en día no estoy en contra, ni estamos en contra, y la Biblia tampoco está en contra de que las mujeres puedan producir, pero en sí la responsabilidad de quién es, bíblicamente. Y no es un machismo, es la palabra de Dios, es lo que está diciendo. Entonces, hay situaciones, claro, obviamente que se van a poner de acuerdo y van a trabajar. Mi señora también me ha ayudado varias veces cuando hemos andado un poco cortos, ¿cierto?, a desarrollar algunas actividades, y ya cuando está bien, se toma vacaciones de hacer cosas fuera de casa, ¿no? En casa siempre está haciendo cosas, pero siempre es bueno tener ese consenso, ¿no? Pero saber de que la responsabilidad es del hombre, y eso es lo que caracteriza, ¿cierto?, al hombre, al verdadero hombre que está, ¿cierto?, mencionado por la palabra del Señor. Lo último ya para terminar es, y es algo importante, que el hombre no solamente necesita reconocer y aceptar la autoridad y la responsabilidad de Dios, el hecho también de poder estar trabajando y ser cuidadoso, sino que también desarrollar un liderazgo servicial. Un liderazgo servicial.
este liderazgo con mentalidad de siervo hoy en día escasea. Escasea porque se malentiende de que cuando alguien está con autoridad es como que tiene que recibir pleitesía de los demás, como que tiene que satisfacer mis necesidades, me vuelvo muy autoritario. En la Biblia hay un caso de eso, ¿te acuerdan allí en 3 Juan? Diótrefes, que era un líder de la iglesia, lamentablemente, y él estaba allí poniendo tropiezos para la obra de Dios. Todo aquel que estaba ayudando y recibiendo a hermanos en sus casas, dice que los expulsaba de la iglesia. O sea, a él le gustaba tener el primer lugar en todo. Y lamentablemente hay un peligro dentro del liderazgo de iglesias donde se malinterpreta la autoridad del pastor. Y el pastor también a veces cae en ese error, ¿no? De poder verse muchas veces como autoritario, como que lo que él dice se hace, como que se va desvirtuando. Ese es un peligro. Y bueno, damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad también de poder tener un buen liderazgo de parte de nuestro pastor, muy servicial, muy dócil, humilde, y es un privilegio poder tenerle, ¿cierto?, acá en medio nuestro, pero no podemos así decirlo de otras iglesias donde muchas personas salen, ¿cierto? Y te creo que pueda salir uno por más, pero ya cuando es masivo, algo te está diciendo. Entonces, que es algo que dentro del liderazgo que el hombre necesita realizar, tiene que hacerlo con esta cualidad, con esta característica de ser servicial. Vamos allí a Lucas capítulo 22, tomando unas palabras del Señor. Lucas capítulo 22, del 24 al 27 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Nos hace recordar a algo que esté sucediendo hoy en día? De personas, de líderes que se enseñorean y que buscan, ¿cierto?, su propio beneficio a costa del sufrimiento, ¿cierto?, y la desesperación de los demás, al punto tal de que tienen que salir de sus lugares. Bueno, es lo que estaba pasando acá. Dice, repito nuevamente el versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El Señor hace una pregunta: ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? En cierta manera no, por la autoridad, ¿no? Pero ¿sabe lo que dice el Señor? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor, ¿cierto?, recibiendo la autoridad de su Padre, Él no vino a ser servido, sino a servir. Y es lo que debe caracterizar al hombre, al verdadero hombre, el verdadero hombre bíblico que tiene un liderazgo servicial. Jesús toma la idea del mundo de la jerarquía y el poder y dice que lo coloca como patas arriba, o sea, da vuelta a todo. En la actualidad es así, pero yo digo, no es así. El que está en eminencia es para poder servir a los demás con humildad. Dice, esas distinciones son buenas y todavía existen. Dice, la idea revolucionaria aquí es que los líderes, aquellos que tienen el poder, deben ejercerlo no para el beneficio o engrandecimiento de sí mismos, sino para el beneficio de aquellos que están bajo esa autoridad. O sea, en otras palabras, en la economía de Dios o en la forma de Dios, liderar es igual a servir. Y es lo que nos debe caracterizar a nosotros como varones, a desarrollar un liderazgo servicial. Hay un pasaje que me llama, y con este ya voy terminando, me llamó mucho la atención y lo escribí y lo quiero leer con ustedes, sobre
sobre el ejemplo del Señor. En Juan capítulo 13, versículos 1 en adelante, lo voy a leer, y dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, la autoridad, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies ¿de quién? De los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Como que la pensó. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía que él la iba a entregar. Por eso dijo que no estáis todos limpios, haciendo referencia a Judas. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, necesitamos desarrollar un liderazgo servicial, y ese ejemplo lo tenemos del Señor Jesús. Pedro lo entendía, y el Señor le dijo: déjame, ya lo vas a entender. Y al finalizar, dijo con esas palabras, ¿no? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Varones, tenemos una autoridad delegada por Dios, responsabilidades que cumplir. Necesitamos también, ¿cierto?, desarrollar, como decía el punto 2, para no equivocarme, realizar ese trabajo y vigilar, trabajar para poder suplir las necesidades y cuidar, ¿cierto?, de los nuestros, especialmente, como dice la palabra del Señor, a nuestra mujer, los que están casados, y hacer también, hace clara referencia también a poder suplir las necesidades también de aquellos que la necesitan, no solamente en mi núcleo familiar. Hermanos, yo sé que hay muchísimas cosas más, hay una segunda parte donde vamos a estar continuando con otro aspecto de la responsabilidad del varón, pero como conclusión es: ¿qué deberíamos hacer si nosotros hemos estado ignorando este don especial que el Señor nos dio a nosotros? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como varones si hemos descuidado las responsabilidades que el Señor nos ha encargado? Bueno, solamente decir que necesitamos arrepentirnos y confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice su palabra, de toda maldad. No huyamos o rehuyamos a la autoridad y a las responsabilidades que Dios nos dio. No rehuyamos a trabajar para proveer y para poder cuidar de los nuestros y poder también ayudar a aquellos que no tienen. Y no nos olvidemos de hacer un servicio, pero ese servicio tiene que ser servicial. Cuando abusamos de la autoridad, mentimos acerca de Dios. Él ve todo, Él sabe todo y juzga todo. Y aquí quizás vemos algunas situaciones quizás, pero algunas mujeres pueden preguntarse dónde ellas pueden recurrir cuando ven que su hombre o los hombres que han visto por ahí nos han decepcionado constantemente
y en cierta manera ven que la imagen que ellos están dejando es algo atroz con respecto a lo que es la verdadera masculinidad bíblica. Todos nosotros en cierta manera hemos pecado. El pecado obviamente avergüenza, pero tenemos esperanza hoy en día. Esa esperanza está en poder mirar al hombre perfecto, al varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Dice allí Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto lo voy a leer literal, que me gustó mucho y lo quise compartir con ustedes. Dice, el primer Adán fue maldecido por comer de un árbol. Adán, ¿cierto? Por comer de un árbol fue maldecido. Mas el grande Adán, el posterior, el Señor Jesucristo, dice, fue maldecido colgando, bueno, no de un árbol, pero de un madero. El primer Adán comió de la tierra con dolor, porque cuando comió dice, espinos y cardos y con el sudor de tu frente vas a comer. El primer Adán comió de la tierra en dolor, mas el grande Adán multiplicó los 5 panes de la tierra en abundancia. El primer Adán volvió a la tierra en la muerte, porque cuando el hombre pecó, empezó a envejecer y el Señor le dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Mas el grande Adán se levantó de la tierra resucitando a la vida. Sí, hermanos, Dios nos hace responsable a nosotros los varones de lo que Él nos dio. Y aunque pase el tiempo, si rehuimos de eso, obviamente vamos a tener como consecuencias, pero que somos hijos, nosotros que somos hijos de Dios, podemos tener las fuerzas en Él para poder saber actuar. Sabemos que aún tenemos nuestra naturaleza pecaminosa que hace que nosotros no queramos hacer las cosas o queramos rehuir, queramos tener una excusa, poner una excusa tal como dice el libro. No basta ya de poner excusas y basta ya de dejar de ser el hombre que Dios quiere que seamos. Vamos a orar y dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, muchas gracias por la oportunidad de estar acá nuevamente en su casa de oración, junto a los hermanos, junto a las hermanas acá en la iglesia, los niños, por tener este tiempo especial también de poder compartir la palabra. Y deseo, Señor, que haya sido de bendición poder estar exponiendo, Señor, este tema, que en primera instancia me ha llegado, poder recordar, Señor, todas estas verdades. Pero ayúdenos, Señor, a poder ser mejores hijos tuyos, a ser varones, a poder aceptar, Señor, la autoridad y la responsabilidad que tenemos, Señor, en este mundo. Adán y Eva, Señor, fueron bendecidos de tal manera, Señor, que ellos fueron partícipes y también, Señor, responsables de todo lo que tú, Señor, creaste. Pero el pecado, Señor, se introdujo en el mundo también por ellos y nosotros, Señor, nacimos en esa condición. Pero gracias porque Cristo venció la muerte y nos da vida y a través de Él, Señor, podemos mirarle y poder, ¿cierto?, imitarle. Padre, ayúdenos, Señor, a ser hombres que realmente puedan impactar vidas, que puedan impactar sociedades, que puedan impactar el mundo entero. Agradecido, Señor, por tu amor y por tu bondad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.